Nuestro Señor Jesucristo fue entonces anunciado desde muchos siglos que iba a ser pastor y que iba a entregar su vida por las ovejas. Vino y dio él mismo ese testimonio. Yo soy el buen pastor, y llevó hasta el fin la resolución. Dio la vida por sus ovejas, engendró nuestra vida con el sacrificio de su muerte. Y para dejar a alguien que lo representara, para dejar a alguien que hiciera sus veces, dejó otro pastor. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. San Pedro, los sumos pontífices, todo el papado está constituido según el corazón de nuestro Señor, según el corazón del buen pastor. Y esa es la función del sumo pontífice: apacentar la grey de Cristo, llevarlas al aprisco de la seguridad, llevarlas a la salvación. Nuestro Señor es el buen pastor y dejó otro pastor, no tan bueno como Él, porque Él es el pastor bueno por excelencia, porque Él es Dios, pero dejó un hombre que lo representara en su misma bondad. El Papa no es Dios, es un hombre iluminado por el Espíritu Santo para guiarnos a Dios. Nuestro Señor, al subir al cielo, promete que no nos dejaría huérfanos, promete la venida del Espíritu Santo, pero esa venida del Espíritu Santo principalmente sobre la cabeza de la iglesia, sobre San Pedro. Porque si las cosas reveladas, si la religión fuera manifestada particularmente a cada uno de manera particular, imagínense los que defraudarían la fe diciendo que son dogmas lo que no son, interpretando a su antojo lo que no es interpretable. Sería un protestantismo desde el comienzo, cada uno con su regla de fe. Entonces el Espíritu Santo vino sobre todos los hombres, pero particularmente sobre San Pedro, que instituyó su cátedra en Roma, que es el primer de los papas. Y nosotros sabemos que no puede existir verdadero cristianismo sin la adhesión al Papa, la adhesión al papado, no a su persona, de forma tal que yo pueda elegir uno a otro. Ah, me gusta más este, me gusta más aquel otro. No. La iluminación del Espíritu Santo no puede estar sujeta a la fragilidad humana. Y eso no lo digo como argumento personal, como algo de opinión propia. Lo dice el mismísimo León XIII. Fíjense bien, el 20 de marzo de 1900, León XIII dice el cuerpo cardenalicio: la Iglesia ha recibido desde lo alto una promesa que la garantiza contra la humana fragilidad. ¿Qué importa si en el timón de la barca de Pedro, que simboliza la Iglesia, ha sido tomado por manos débiles, mientras que el divino piloto está siempre en el puente, desde donde nos asiste y gobierna invisiblemente? Todo hombre tiene mano débil. Todo hombre tiene mano débil. Un Eugenio Pacelli, un Sarto, un cardenal Sarto, son hombres, pero ya no son meros hombres cuando son papas. Son representantes de Cristo en la tierra. No se puede comparar un papa con el otro. No se puede elegir un papa al otro, porque no se elige un Cristo al otro. Dentro de esos conceptos, nosotros tenemos que pensar, si nosotros seguimos al buen pastor, si ese buen pastor dejó a un hombre que nos guiara en la tierra, ¿cómo puede ser que ese hombre llevara el aprisco de Dios a la perdición, a la adoración de los ídolos, de Buda, de Pachamama, etcétera? ¿Cómo puede ser
que el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, permitiera que el que hace sus veces en la tierra llevara las almas al infierno. Eso no puede ser. No existen papas malos, porque no existe un Cristo malo. No puede ser que el vicario de Cristo lleve las almas al demonio. Nosotros no estamos en estado de ser vacante porque el Papa es malo. No, estamos porque no tenemos Papa. No hay sumo pontífice. Es un absurdo en contra del Sagrado Corazón de buen pastor de nuestro Señor. Decir que tenemos un Papa malo, que tenemos un Papa hereje, eso es un absurdo. Se moriría otra vez San Juan Bosco si resucitara hoy en 2024 y escuchara la fraternidad San Pío X. Se moriría de vuelta de espanto. San Antonio María Claret también se moriría de otro infarto si escuchara la fraternidad San Pío X, si escuchara la resistencia. Y si escuchara a muchos sedevacantistas también, que ponen peros en lo que dicen los sumos pontífices, que ponen peros en lo que dicen los reales representantes de Cristo, que eligen una cosa a otra, se morirían de vuelta de un infarto, porque ellos sí supieron amar al sumo pontífice. Ellos sí fueron ovejas, fueron guiados y no quisieron guiar al que tenía que guiar. Nosotros somos las ovejas, no somos el pastor. Si nosotros tenemos realmente en Pío XII y de Pío XII hasta San Pedro un representante de Cristo, debemos cerrar nuestros ojos y seguir en todo, en absolutamente todo, porque si no somos unos meros protestantes dentro del catolicismo. Y es una frase absurda. Elegir lo que voy a seguir, elegir lo que voy a rezar, eso no es ser oveja del buen pastor. Pero nosotros, como sabemos muy bien, estamos en una ocasión donde no tenemos ni el representante de Cristo. Cuando nuestro Señor subió a los cielos, dejó a San Pedro como su representante, pero desde la muerte del Papa Pío XII ni tenemos más Pedro. ¿Qué vamos a hacer? En el Antiguo Testamento tenemos una ocasión muy similar a lo que vivimos hoy. Y fíjense bien que la respuesta que da nuestro Señor es a los fariseos. Dijo Jesús a los fariseos, yo soy el buen pastor. Llama mucho la atención el hecho que haya dicho a los fariseos, a los que tenían que tener conocimiento de la ley, a los que tenían que guiar al pueblo. Ustedes no son los pastores, yo soy el buen pastor. Antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de su nacimiento, hubo un lapso de aproximadamente 400 años desde la muerte del último profeta. El último profeta fue el profeta Malaquías. Desde su muerte hasta el nacimiento de nuestro Señor pasaron aproximadamente 400 años. ¿Y por qué cuando apareció nuestro Señor las profecías estaban trastocadas? ¿Por qué las profecías no estaban siendo entendidas? Isaías nombra la pasión de nuestro Señor al detalle. Muchos han llamado el libro de Isaías el Evangelio de Isaías. Cuando Isaías habla de la pasión de nuestro Señor, es clarísimo. Y fíjense la ignorancia que tenían los fariseos, que en una refriega dijeron, no puede ser un profeta Galileo, porque nunca hubo profeta desde allí. Y sí había, y el mismo Evangelio dice que sí había. Los comentaristas del Evangelio, digo. Sí, los fariseos se equivocan aquí porque sí hubo profetas que vinieron de ahí. ¿Saben por qué los fariseos no reconocieron a nuestro Señor y lo crucificaron? Porque no fueron fieles al testimonio escrito de los profetas.
El último profeta fue Malaquías, pero los escritos de Malaquías no desaparecieron con su muerte. Los escritos de Isaías, los escritos de Ezequiel, de todos los profetas, ¿desaparecieron durante esos 400 años? Claro que no, ahí estaban, pero fueron interpretados al antojo del hombre. Y vino nuestro Señor, el prometido por las profetas, por las profecías. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo crucificaron, no lo recibieron. Y estamos al punto de hacer lo mismo si nosotros no aceptamos todo el testimonio de los últimos profetas, que son los papas. En San Pablo nosotros vemos que la palabra profecía, el hecho de profetizar, no es solamente descubrir las cosas del futuro, sino que la predicación. Si nosotros no tenemos los papas, tenemos el magisterio vivo de los papas en sus escritos. Muchos de los grandes teólogos de hoy citan grandes teologías y desconsideran en absoluto lo que dijeron los sumos pontífices. En absoluto. O lo desconocen o dicen que no, aquí no hay que obedecer. Espíritu farisaico. Lo mismo que movió a los fariseos crucificar a nuestro Señor. ¿Por qué? Ahora que yo no tengo la visión del profeta, ¿qué me importa la profecía? Lo mismo pasa hoy. Ahora que no tengo el Papa, que no me puede dar un castigo, hago con lo que él escribió, lo que se me da la regalada gana. Exactamente el mismo error. Exactamente lo mismo que le pasó a nuestro Señor pasa hoy. ¿Y cuál será la solución de todo esto? No lo sabemos. Nosotros sabemos que sí va a haber una solución, porque Dios no nos puede abandonar. El buen pastor no puede abandonar el rebaño que nosotros componemos. ¿Cuál va a ser la solución? Es un misterio. Nosotros no podemos simplemente hacer desaparecer los misterios de la religión. La religión está compuesta de muchos misterios. El misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la Encarnación, el misterio de la Eucaristía y el misterio de cómo va a solucionarse todo ese problema. Lo que sí debemos sostener y dar la vida es que la Iglesia es santa, que el sumo pontífice jamás puede guiar a esa santa Iglesia al pecado, a la perdición. Y si nosotros vemos a un lobo con piel de oveja, a un hereje vestido de blanco, aunque esté sentado en la silla de Pedro, y lleve las almas a la perdición, no puede ser el Papa. Es un falso Papa. No existen papas malos. Pero ojo, que dentro del rebaño que dice eso, hay muchos que dicen que los otros pontífices, hay cosas que tomar y hay cosas que no. Hay cosas que seguir y hay cosas que no. Un verdadero espíritu galicano tienen tales sacerdotes. Que Dios tenga misericordia. Realmente que Dios tenga misericordia. Me gustaría ver cuál sería el encontronazo en el cielo con Pío XII. Así que no tenía que seguir mis cosas. Así que la fiesta de María Reina es una fiesta que no sirve. Así que San José Obrero es una fiesta indigna. Así que mi Semana Santa es una Semana Santa modernista. Me encantaría ver. Yo sé que mi juicio será muy duro, porque el juicio de todos los sacerdotes serán duros. Porque nosotros hemos recibido muchísimo, muchísimo, por el hecho de poder consagrar, el hecho de poder bendecir, el poder perdonar los pecados. Son talentos gigantescos que nosotros tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Pero yo les digo, preferiría que un rayo me partiera antes de poner en tela de juicio lo que haya dicho un papa, un verdadero papa. Y damos a la Santísima Virgen María, que es nuestra divina pastora, que no nos deje salir de la senda del divino pastor. Cuando hubo la catombe de la peor acontecimiento de la humanidad, que fue el deicidio, cuando mataron a nuestro Señor, Él dejó la divina pastora. He aquí tu madre. Cuando nuestro Señor subió a los cielos y hasta la venida de
el Espíritu Santo, que iba a durar 10 días, nuestro Señor dijo, permanecer en oración hasta que venga el prometido. Y ellos permanecieron en oración con María, la madre de Jesús. Entonces, a esa divina pastora, pidamos sinceramente que nos parta un rayo antes de salir de la senda que dejó nuestro Señor, porque nos lleva a la perdición, nos lleva al pecado, nos lleva al desprecio de la palabra de Dios. Pidamos entonces la salvación universal, que es lo que Dios quiere, que todos formen un solo rebaño y un solo pastor, y que aquellos que están en el rebaño y reclaman del pastor se conviertan al pastor y obispo de nuestras almas. Ave María Purísima. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.